Sebastián Valdomir, el diputado del MPP del Frente Amplio, que nos ayuda a poner la mañana en camino a partir de este instante. Hola Sebastián, ¿cómo andás? Buenos días Alejandro, un gusto estar acompañándote acá en la mañana en camino y bueno, un saludo para la audiencia. Estar acá es una linda oportunidad de conversar de lo que estamos haciendo en estos días. Vos sos sociólogo de profesión. De profesión, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR. Vos tenés 44. 44. Y a lo mejor es medio como ingenua mi postura. ¿Tu condición de sociólogo te permite ejercer, desarrollar, hacer la política de tal modo que decís, menos mal que estudié lo que estudié? Me sirven algunas cosas, sí. Yo la verdad que nunca ejercí como profesional en la sociología, salvo cuando fui profesor en UTU, que es algo una actividad que extraño mucho, que tuve que dejar luego que asumí en el Parlamento. Y te digo que ese complemento más de leer algunas cosas y tener un poco de formación en algunos temas sociales y de políticas públicas y eso, más la cuestión docente, me ha servido pila, te soy sincero, me ha servido sobre todo para tratar de explicar, para tratar de escuchar también cuáles son los intereses, las inquietudes, las dudas de las personas con las cuales uno debate, con las cuales uno habla, ¿verdad? Pero te soy sincero, extraño un poco la posibilidad de estudiar un poco más otros temas. Ajá. Que lo fui dejando con el tiempo. Uno se va especializando, ¿no? Pero que estudiar otros temas como... Bueno, yo hace muchos años trabajaba temas, por ejemplo, ambientales, temas de movimientos sociales, lo que tenía que ver con la democracia directa. Mi tesis de grado para salir de la facultad, para recibirme, fue sobre los referéndums y los plebiscitos en Uruguay. Y bueno, incluso pero no de la mirada de la ciencia política, por lo que entiendo. No, desde la mirada más sociológica, más de cómo se organizaban las comisiones para impulsar referéndum y plebiscitos en la década de los 90 hasta el plebiscito del agua, el 2004. Por eso yo incluso escribimos un libro con algunos colegas, con un antropólogo muy conocido, Carlos Santos también, claro, con el tema del agua. Y nos ha servido sobre todo ahora cuando se debaten nuevos posibles plebiscitos o posibles referéndum como el de la LUC, o eventualmente si hay un plebiscito ahora por el tema de la seguridad social. Eso eran mis intereses originales, digamos. Yo trabajaba mucho esos temas. Luego, una vez más ya instalado en el tema parlamentario, todo lo que tiene que ver con economía, presupuesto y el funcionamiento del Ministerio de Economía y la OPP es lo que ha pasado a ser más dominante en la agenda, ¿no? Pues yo integro la Comisión de Hacienda, claro, que es la que atiende los números. Una comisión, digamos, difícil, muy exigente, tengo entendido, pero a su vez es la que, si te metes con todo, aprendes mucho, ¿no? Sí, es una de las más intensas de trabajo. Esta comisión trabaja todo el mes, no para en ningún momento del mes, y tiene ese mes y medio de trabajo intensivo junto con la de presupuesto, que es la rendición de cuentas, que es la que estamos empezando estos días, ¿no? Y ahí te sirve sobre todo para ver, cómo se destina y cómo se gasta el presupuesto del Estado, dónde se pone plata, dónde se recorta, cómo funciona. Ha habido un cambio muy importante ahora últimamente con el tema presupuestal, donde vos ves claramente qué áreas se priorizan y qué áreas se dejan un poco descartadas, ¿no? Uh-huh. Si es José Mujica, atendelo, pero con el altavoz. No es José Mujica. Puede ser, alguna vez te llaman, sí. Si es el presidente de la calle de Brasil. No, tampoco. Si es Alberto Heber, también el ministro. Vos estás autorizado a atender, sí, pero tiene que ser con altavoz. Al vivo, seguro. Así jugamos para el cuadro. Exactamente. Bueno, porque ocurrió lo que todos saben con relación a la interpelación, estamos hablando, vos fuiste el miembro interpelante. ¿Cuándo resolvieron? Y una curiosidad que tengo es cuándo resolvieron, me lo vas a contestar. Y además quiero que nos cuentes cómo resuelven los partidos, en este caso el Frente Amplio, los sectores, en este caso el MPP, sin interpelar, porque siempre es una decisión de carácter político, y me imagino que habrá circunstancias en las que muchos evalúan, deberíamos interpelar, y otro dice, sí, hay razones suficientes, pero desde el punto de vista político no es adecuado, por clan, al revés. Me imagino que debe darse el otro escenario. Mirá, deberíamos interpelar. Sí, pero mirá que no sé si las razones están... Bueno, pero desde el punto de vista político, de pronto... Estoy hablando en general del manejo de la política, ¿no? Ni del Frente Amplio, ni de la oposición. Fue una decisión, ¿no?, dura, sí. Y bueno, y en este marco, ¿cuál fue la decisión amparada en qué hecho? ¿Y por qué el MPP? ¿Y por qué vos en particular? Mira, te cuento cómo se empezó a trabajar esta idea.
Nosotros integramos en la Cámara de Diputados algunas comisiones especiales que son las que son más transversales, y una de esas comisiones es la de Seguridad y Convivencia. Yo participo de esa comisión junto con otros compañeros del Frente Amplio y del oficialismo, y el año pasado ya habíamos tenido una experiencia que no estuvo muy buena sobre fines del año, porque vino el ministro y habló, ponele que habló una hora y media, y nos dejó muy poco tiempo para preguntas. Entonces, ¿por qué? Porque está limitado ese tiempo. No estaba limitado. Él estaba medio corto de agenda. Una comisión no dura normalmente más de 3 horas, y él se usó más de la mitad, fue con una cantidad enorme de autoridades policiales y del ministerio, y nos dejó un poco apretados el espacio para las preguntas. Entonces ahí, como Frente Amplio, le dijimos que la próxima vez que lo invitáramos al Parlamento lo íbamos a tratar de agotar todas las inquietudes y las dudas que teníamos, y por eso que lo íbamos a llamar a una sesión de interpelación. Ajá, y eso fue en diciembre. Ya sé que eso prescribió, ¿no? Pero se puede sugerir o interpretar que esa fue una acción deliberada del ministro. Gasto yo mucho tiempo, el insumo. Lo que pasa es que él habla mucho, él es un parlamentario con mucha experiencia y tiene esa capacidad de hacer jugar a los diferentes interlocutores, y él también asume mucho protagonismo. Y entonces, cuando él establece toda una línea, cuando vos repreguntás y insistís en algunos temas, no queda muy, no te quiero decir incómodo, pero sí como que lo sacamos de eje, en definitiva, ¿verdad? Y ahí nosotros lo que avisamos allí es que, bueno, íbamos a esperar las cifras de los homicidios del año 2022. Cuando se conoce este dato, que fue el 23 de enero, ahí ya había como mucho material para interpelarlo. Esta interpelación debía ser en el verano, en lo que es el trabajo de la comisión permanente, propiamente dicho. Finalmente, por diferentes circunstancias, eso no se dio, y nosotros ingresamos en la discusión de la reforma de las jubilaciones. Ajá. En febrero, a principios, el 6 de febrero ya arrancamos, y no terminamos hasta la última semana de abril. Entonces cada vez nos estábamos alejando más del momento donde... O sea que lo que ocurrió la semana pasada, en realidad, en abril. Debió haber ocurrido antes. En abril, sí. Si no hubiera sido en el verano, que no fue, tendría que haber sido en abril, enseguida después de turismo, digamos. Y bueno, los diferentes hechos, las circunstancias obligaron a que, bueno, nosotros presentamos la moción en mayo, fines de mayo, y la interpelación se concretó a fines de junio. ¿Cómo se resolvió? Nosotros hicimos la propuesta en el Frente Amplio. El Frente Amplio tenía un paquete de interpelaciones para resolver. Salud Pública, Ministerio de Ambiente, también habían algunas dudas, por ejemplo, con el tema del MIDES, pero claramente ahí nos golpea, Alejandro, la situación de fuerte impacto en la opinión pública, uh-huh, en la vida cotidiana de los barrios, de los departamentos de nuestro país, la violencia de los últimos meses, ¿no? La ferocidad con que se están conociendo las noticias de homicidios, muertes violentas. Eso realmente impacta a la sociedad uruguaya, que algunas cosas de estas no estaba como muy acostumbrada a ver. ¿A qué no estamos? Y bueno, gente... Al volumen y al nivel de violencia. Exacto, a eso, ¿no? Gente calcinada, cuerpos desmembrados, estamos hablando de ejecuciones y mensajes de personas que aparecen atadas. O sea, es un nivel de violencia que no quiero hacer comparaciones muy estrictas, pero no estamos acostumbrados a ver en la historia reciente uruguaya, ¿no? Sí, con un nivel de homicidios, la cantidad importante, pero este tipo de mensajes y este tipo de hechos tan repetidos y reiterados, me parece que es la primera vez que estamos viéndolo, y habría que analizarlo un poco, ¿no? A partir de aquel libro de Gustavo Leal de los sicarios, uh-huh, aquel libro también de la penetración del narcotráfico en el Uruguay, de Gabriel Tenenbaum. O sea, estamos hablando de nuevas características de la violencia y de la operación de grupos criminales, ¿no? Organizados. Y bueno, el dato emergente de eso es el nivel de homicidios. Eso, ahí va. Esa incursión que se muestra cada vez más intensa e importante en la realidad nacional, que además creo que no he escuchado nunca al Frente Amplio sugerir que era una cosa novedosa la presencia una vez que se instaló este gobierno.
¿no? No, es cierto. Es algo de los últimos 2 años, creo yo. Enseguida de la pandemia empezamos a ver este tipo de cosas. Pero las bandas ya estaban mientras el Frente Amplio gobernaba el Uruguay, ¿no? Eso ni que hablar. O sea, el narcotráfico ha hecho del Uruguay el gran narcotráfico, ¿no? El que mueve sus recursos a través del sistema financiero, el que compra mansiones de lujo, sí, autos de alta gama. Eso nosotros ya sabemos que ha tenido presencia casi que estable a lo largo de los últimos 15, 20 años. Eso no es una novedad. La persecución de eso también a veces es más dificultosa, porque el Uruguay tiene que también hacer una revisión de la normativa bancaria, ¿no? De que la gente, no tiene el secreto bancario famoso, el tema de que a veces no se sabe muy bien de dónde vienen los fondos de Pero Uruguay no se volvió en el largo plazo, yo qué sé, de los 90 para acá, un poco más transparente en ese sentido. Sí, pero transparencia, por eso la OCDE a veces nos pone en esa lista gris, porque es un poco de transparencia, pero también es un poco de opacidad, o un poco también de facilidades para que se puedan generar sociedades anónimas que incluso tributan en el extranjero o no tributan ni en Uruguay ni en el extranjero. Nuestra transparencia no es tan grande como pensamos, Alejandro, en el tema del sistema financiero. Y eso genera ¿Y dio un paso atrás esa transparencia de que se instaló el actual gobierno? Sí, con la LUC, claramente. ¿En qué cosas? Yo diviso una, lo he dicho hasta el cansancio, o sea que no me duele en prenda, porque además para mí es hija del sentido común. Lo hablábamos con Leonardo Costa hace poco. Clarísimo. Lo de los $100,000, por ejemplo. El pago en efectivo. Sí, clarísimo. Cualquiera puede entender, por más que nos hagan creer que el sistema bancario, la bancarización puede incomodar. $100,000 no tiene cualquiera. Eso es clarísimo. Y además, la cosa adicional es que yo puedo comprar algo de $100,000 y al otro día de $100,000 y al otro día $100,000 y al otro día $100,000. Y en una semana gastar $1,000,000. Clarísimo, Alejandro. Llevar una bolsa de plata para comprar bienes, vehículos o lo que tiene que ver con viviendas, terrenos, campos, eso es un retroceso enorme. Lo anunciaron incluso personas como la que vos mencionabas, Leonardo Costa, Ricardo. Yo se lo pregunté de forma media crítica a Costa y él me dijo, en realidad nosotros estamos satisfechos porque la propuesta inicial de la LUC, la que se iba a conocer incluso antes que se instalara el gobierno, digamos la de cuño más, llamémosle, herrerista o más del sesgo ideológico del presidente, que yo creo que hizo bien el presidente en hacer eso, porque le puede decir a sus votantes, a su base ideológica, conceptual, le puede decir, ven, yo quise hacer esto y si no lo hice fue porque ni los míos me dejaron, ¿no? Me parece que cualquiera... Lo que a mí me parece fascinante. Ahora, volviendo a ese fascinante en cuanto a la discusión política, ¿no? Mirá, quedan claras. Lo que me parece interesante, lo que me dijo Costa es que esto de los $100,000 mejoró lo anterior, porque lo anterior ni siquiera había límite. Puede ser, sí. Y también puede ser. ¿Vos no has hablado con alguno de tus colegas? Sí. El tema lavado de activos lo venimos trabajando bastante. ¿Pero quién puede defender eso? Lo digo... Bueno, ahí hay un planteo que hacen que... Tiene que haber alguna razón. El límite anterior era muy chiquito, decían que $4,000. Y quizás sea cierto, ¿no? Puede ser que sea cierto, pero en definitiva vos no lo atendés a sin límite en principio y luego hasta $100,000 que podés comprar lo que vos quieras, y es la mecánica que tú decís, Alejandro, es que mañana te aparecen con un bolso de plata y nadie pregunta de dónde vino, nadie pregunta de dónde salió, y vos haces 4 o 5 compras y gastaste $500,000. $10,000 yo pienso que, lo digo, parece frívolo el comentario teniendo en cuenta los problemas que pasa acá mucha gente. Pero de pronto alguien tiene $10,000 en la casa y quedó medio quemado de la crisis y chacachaca y va a hacer una cosa y va a comprar y los tiene en la casa y los usa. Y no es un narco, ni un evasor, ¿no? Que lo podés tener, pero vos decís, bueno, mis fondos vienen de tal lado. O sea, vienen de una herencia, vienen de que compré, de que vendí algo que tenía en mi familia, de que, bueno, hice un trabajo importante. Vos justificás de dónde vienen esos ingresos. Ahora, cuando vos tenés montos de dinero enormes y nadie te pregunta de dónde sacó usted ese dinero, porque vos mañana venís, Alejandro, y me venís a comprar un vehículo, una casa, y yo, si vos me lo pagás al contado, no tengo obligación de preguntarte dónde sacaste la plata. Ese es el gran problema, no el monto. Porque aparte, acá está muy bien escrito en el libro de Tenenbaum cómo Uruguay aprovechó su enclave geográfico y su circunstancia de ser plaza financiera
para la evasión impositiva en Argentina. Que mucha gente que en la década de los 90, principios de los 2000, con la crisis, quería sacar su plata de Argentina a Uruguay. Argentina es un país 30 veces más grande que Uruguay, con muchos capitalistas y millonarios de mucha cuantía, digamos. Sí, claro. Entonces, venir a Uruguay, un lugar tranquilo, aparte con secreto bancario y posibilidad de que nadie te pregunte nada. Es el lugar ideal. Eso fue utilizado en los 90 y también ha sido utilizado de los 2000 para adelante por algunos grupos organizados, empresariales, dedicados al narcotráfico de la región, incluso algunos, como han dicho el propio consejero político de la embajada estadounidense en un seminario que hicieron hace 10 días, incluso grupos europeos, de Albania, rusos, otro tipo de grupos que no son solamente latinoamericanos o del Río de la Plata. Bueno, eso es un tema de preocupación enorme, porque Uruguay en definitiva tiene que mirarse al espejo y decir, ¿somos tan transparentes como decimos que somos? ¿O tenemos que empezar a apretar un poquito las clavijas? Lo de la transparencia tiene que ver con que justamente de aquella época había, incluso post-crisis, 2002, habíamos mejorado ciertas... y después por las observaciones de la OCDE, ¿verdad? Donde se dio a más... unos ejes un poco distintos, porque como gobernaba el centro izquierda del Frente Amplio y aceptaba esas observaciones, el Frente Amplio, ¿te acordás que lo acusaban de proimperialista, que se dejaba mandar por el imperio? Y recuerdo a Bordaberry llamando imperialistas a los de OCDE, ¿no? Es decir, que a nosotros los imperialistas no nos van a decir un cruce de adjetivos interesante, muy rico. Es real, sí. Pero, bueno, y nos pasó lo mismo con lo de la embajada, es decir, ahora ustedes vienen a traer como fuente destacada a la embajada de Estados Unidos. Le digo, no, a ver, esta persona que habló es el 3 en la embajada, consejero político, hace 3 años que está en Uruguay. O sea, ya sabemos que no es que vino hace 2 días. Y aparte antes estuvo en México, estuvo en Centroamérica, estuvo en Oriente Medio. Vean las credenciales de esta persona para decir lo que dijo. Entonces, para sintetizarlo, tenemos un problema, Uruguay exhibe un problema de, a ver cómo... se transforma en alguna medida Uruguay en una plataforma más o menos ideal, quizás no tanto, pero el argumento, el adjetivo, una plataforma interesante para aquellas organizaciones fuera de la norma que intentan lavar dinero. Correcto. Hasta ahí vamos. Así lo sintetizaste perfecto. Bien, lavar dinero tiene como muchas variantes, pero se podría agrupar en dos. Por un lado, aquellos que evaden impuestos en sus países. Correcto. Y otros que protagonizan actividades ilícitas. Que lo que hacen es mueven plata para convertir plata proveniente de actividades ilícitas, plata negra, en plata blanca. Por eso es el lavado, digamos. Bien. ¿No? Convertís dinero que vos no podés utilizar de manera, o no podés decir esto viene de tal negocio, entonces tenés que hacer una serie de movimientos de transferencias y tal, compra, venta, cambios incluso de moneda, para que se convierta en plata circulante y que vos la puedas utilizar. Ahí hay un problema. Yo te cuento algo que salió la semana pasada y que acá en Uruguay no circuló en México. ¿Te acordás cuando agarraron aquí en Punta del Este, no, fue en Montevideo, pero vivía en Punta del Este, al mexicano de los Queenies? Sí, claro. González Valencia. Bueno, González Valencia era uno de los... de alguna manera encargados del aparato financiero de un cártel muy importante de México, que se llama Jalisco Nueva Generación. ¿Y qué pasó? Él estaba medio que retirado de la actividad en México, pero seguía siendo operativa de financiamiento, sobre todo de lavado de dinero, aquí en Uruguay. Se lo agarró, después de una investigación muy larga, casi un año siguiéndolo, se lo detuvo. Estuvimos bastante tiempo esperando la extradición pedida por Estados Unidos. Finalmente se lo extraditó, que fue enseguida de que asumió este gobierno, allá por marzo, abril del 2020. ¿Sabes cuánto tiempo le pidió la Fiscalía de Estados Unidos al juez de pena? Cadena perpetua. Esa información salió la semana pasada. La sacó un medio mexicano, acá en Uruguay no rebotó, pero este tipo... me estás diciendo para que
Vemos la dimensión. Sí, correcto. Le pidieron cadena perpetua. El fiscal está en juicio. O sea, un tipo que acá andaba como... Acá estaba medio que retirado. Sí. Bueno, claramente le asignan varios delitos: narcotráfico, lavado de activos, organización para delinquir, etcétera. Y sobre todo, México, con destino a exportación de narcóticos a Estados Unidos, está en Estados Unidos detenido ahora. El fiscal pide cadena perpetua. Pero vos decís que el hombre, para seguir esa misma lógica de tu razonamiento y en el marco de esta información... Era un pesado en serio acá. Vos decís que Uruguay presenta ciertas flexibilidades ventajosas para que ya no utilizo este término, raterito de medio pelo, sino un peso pesado a nivel mundial... biche con entusiasmo Uruguay. Por ahí viene. Viene. La información que le pidieron, la verdad que yo no la vi acá, es más, la circulé con algunos asesores nuestros. Si vieron esto, no circuló en ningún lado. Fue de la semana pasada la información, del 21 de junio. Y la levanta un medio mexicano especializado en temas de economía y... No quiero olvidarme de la interpelación, de los datos ahora volvemos a eso, y de las consecuencias políticas, pero este asunto previo me parece que en alguna medida, desde el punto de vista largo, de la mirada larga de la historia, puede resultar más importante. A ver cómo expreso esto sin que quede condescendiente con el lavado de activos. El destino de un país, desde la perspectiva del honor de un colectivo, de una nación, de una república, llamémosla así, para mí es de cuarta que se alimente de dineros que vienen de que grandes corporaciones o grandes millonarios evadan impuestos en sus países. ¿Estamos de acuerdo? Correcto, sí. Por lo tanto, cualquier aspiración a que parte de tu economía se apoye en eso es de cuarta. Y te pega un poco en el amor propio. Un poquito, sí, ¿no? te pega. Decir, estoy de acuerdo. Pero voy a hacer el ejercicio dejando esta constancia. Está clara, ¿no? La constancia. Sí. Igual meto para adelante en la charla, ¿está? Entonces, supongamos que una nación, no digo que lo estimule, no digo que se juegue a eso, pero supongamos que hace un poquito la vista gorda, bajo un argumento de practicidad, de decir, bueno, si no hacemos la vista gorda nosotros, la van a hacer otros, y además estos, en definitiva, estaríamos defendiendo a otros que desde otra perspectiva son capaces de ponernos nosotros de su proteccionismo económico, un argumento que permita de alguna manera hacerse el distraído. ¿Me va siguiendo? Sí, te sigo completamente. Y no es lo mismo, tampoco, no es lo mismo una actividad delictiva que una actividad que, entre comillas, solo sea evasión de impuestos. Es que en esos dos extremos el Estado uruguayo y los gobiernos deberían asumir esto como un problema y empezar a regular mucho más, porque ahí hay, vos lo planteaste de manera concisa y clara. Nosotros siempre recibimos inversiones del extranjero, inversiones sobre todo de la Argentina, porque somos inversiones inmobiliarias, inversiones agropecuarias, vos sabés, inversiones turísticas. Sí, claro. Alejandro, esto no, estamos hablando de toda la historia moderna del país. También tuvimos un sistema, tenemos una cercanía, Colonia, Argentina, muchos medios de producción, no solo en las comunicaciones, en diferentes ámbitos de la economía, son de capitales argentinos. No hay ninguna novedad en esto. Ahora, vos podés ser un país receptor de inversiones y estimular de que venga acá gente a producir, porque eso genera dinero, genera trabajo, genera fuentes de empleo y fuentes de ingreso para nuestros uruguayos, nuestras familias. Pero otra cosa muy distinta es que vos hagas la vista gorda cuando sabés que hay negocios turbios por detrás, y sobre todo la primera economía mundial, la primera o la segunda, que es el narcotráfico y el tráfico de armas, digamos. No podés hacer la vista gorda ahí, porque eso te pudre un Estado, te convierte en un Estado fallido en el corto plazo. Ojo con eso, ¿eh? Bueno, justamente. Porque cuando ese tipo de negocios se involucra con la política, penetra el Estado, penetra la sociedad. ¿Cómo se involucra con la política? ¿De qué forma? ¿Dándote dinero para que vos pagues pauta televisiva o simplemente para que pongas un cartel en 18? Por dos maneras. Una, dándote plata para las campañas. Sí.
Y la segunda, tocando políticos individuales. Esto no lo estamos viendo en Uruguay, yo no digo que esto esté pasando en Uruguay, pero es la pauta que ha pasado en México, en Colombia, en Paraguay, en algunos otros países de la región, donde vos ves, bueno, cómo el narco trata de mejorar su imagen y cómo trata de incidir en las decisiones de los gobiernos. Y bueno, por esas vías. Nosotros acá todavía tenemos pendiente de aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos. Una ley que dé transparencia, pero además que dé certeza, decir, bueno, esta plata usted ¿de dónde la recibió? ¿Y cuánto gasta, por ejemplo, en hacer campaña para las nacionales o para hacer campaña para las internas? Y usted pone ahí. ¿Y cómo me va a cobrar los medios de comunicación el minuto de publicidad? Porque si a vos te cobran un precio y a mí me cobran el doble, ¿por qué? Pero eso ya no estaba en la anterior ley, la que está muy difuso. Nosotros durante el Frente Amplio, quiero decir, la que se llegó a aprobar. Nosotros impulsamos un proyecto de ley de financiamiento de partidos políticos que está trancado todavía en el Parlamento, que quisiéramos que eso sea una señal, porque en definitiva esto nos jode a todos y jode a la sociedad. Si no tener este tipo de proyecto, este tipo de ley aprobada, esto complica y hace discrecional los favores para determinados partidos. Es lo que está pasando, Alejandro. En la última elección, al candidato A le pedían tanto dinero el segundo de televisión y al candidato B le pedían eso por 2 o por 3. ¿A la calle le cobraban más barato que a Martínez? Y yo ahora no tengo los datos de memoria, pero sí los costos que se le pasaron al Partido Nacional, sobre todo en la campaña para octubre, para noviembre, fueron más baratos que lo que se le pasó al Frente Amplio. ¿Y por qué? Y eso no debería, porque eso es discrecional. Es decir, vos sos el dueño del medio, ¿verdad? Y yo le cobro, a mis clientes le cobro. ¿Usted está en la posibilidad de tomarlo o no tomarlo? Es un mercado libre. ¿Y pensaría algún medio que el Uruguay sea gobernado por, saquemos los nombres propios ahora, por el centro derecha que por el centro izquierda? Cuando en Uruguay la expresión política del centro izquierda es el partido más grande desde antes que terminara el siglo, y desde la lógica capitalista, economía de mercado, vos no te podés rifar a la mitad de la población, por decirlo así. Pero el sociólogo. Las razones de racionalidad económica que hay detrás de eso no lo sé. Yo creo que son razones ideológicas. Es decir, bueno, yo quiero favorecer o quiero fortalecer una determinada opción. De repente, 15 años de gobierno del Frente Amplio asustaron a muchos actores económicos y productivos y financieros del país. Entonces se veían determinadas cosas que se quisieron evitar. Sin especulaciones, yo creo que no hay una cuestión de racionalidad económica, porque en definitiva ponerte contra la mitad del electorado es una decisión en términos de mercado absurda. Pero sí es el punto, es que te cobraban distinto. Y esa discrecionalidad no está buena. ¿Y esa discrecionalidad cómo dialoga con lo que estábamos hablando del lavado de activos o del ingreso incluso del narcotráfico? Dialoga por el hecho de que vos tenés que tener una regulación muy precisa y que todos estemos de acuerdo. Que todos seamos conscientes de los riesgos que tenemos. O sea, lo que nosotros estamos hablando es, no queremos que grupos mafiosos empiecen a meter plata en la política uruguaya. Bueno, entonces veamos que eso es un problema enorme que está presente en todo el mundo. Uruguay en ese caso no sería la excepción. Por ende deberíamos tratar de abrir los ojos muy grandes y tener los mayores niveles de control y la mayor transparencia para que la gente sepa y todos los actores políticos sepan cómo se ejecutan los recursos en una campaña electoral o en un periodo de campaña. Todavía no tenemos esa ley y deberíamos ponernos las pilas para que eso esté. Sobre todo para curarnos en salud. Yo no digo que eso esté pasando ahora ni ha pasado, pero sí deberíamos estar mirando lo que pasa en la región, y no me refiero mucho más allá de América del Sur, para tratar de cubrirnos de estas posibilidades y estos riesgos enormes. Hay algo que igual yo no termino de entender del todo, y es lo siguiente. Aún admitiendo el origen ilegal que implica el dinero que hace el narcotráfico, lo que para mí, otro día lo analizamos, demuestra también que es un desatino cultural, antropológico, sociológico y también político
que una sustancia sea prohibida, el consumo de una sustancia sea prohibida, es algo que yo no puedo entender, como si hay gente que quiere millones a lo largo y ancho de la historia, millones quieren hacer algo, a esos millones se les prohíbe. Y la gran paradoja es que esos millones lo siguen haciendo, solo que a beneficio de unos privados. Una locura que si viene alguien de Saturno, no la entendería. Y además, una locura que además, curiosamente, es sustentada por muchas de las voces que un día sí y otro también reclaman la libertad, ¿no? Y esa moneda tiene otra cara, que el ministro la manejó en la interpelación, que es la guerra a las drogas, la guerra al narcotráfico. Y ahí hay que tener mucho cuidado. Porque si nosotros primero vemos lo que ha pasado en México con la famosa guerra a las drogas, lo que ha pasado en Centroamérica, lo que ha pasado en Colombia, bueno, ya en términos de guerra entre el Estado y el narcotráfico, ya lo pone en un nivel de beligerante como que fueran dos fuerzas de pugna, cuando en realidad esto es una situación totalmente diferente. En una guerra siempre hay efectos colaterales, hay violaciones de derechos humanos, víctimas, inocentes, víctimas civiles. civiles. De la dictadura, y uno de los argumentos fue que se trataba de una guerra. De una guerra, claro. Es exactamente ese paralelismo que aplica a decir, bueno, porque decís que resulta como exagerado que un Estado... No exagerado, no es ese el que debería ser el paradigma. Porque si vos decís que estás en guerra, bueno, no le hagas solo la guerra a la boca de pasta base de narcomenudeo en un barrio. No le des un pasaporte a un narcotraficante como Marcet, o empezá a mirar dónde tiene sus, tiene sus bienes. A eso voy. Mira, justamente te lo dejo planteado para que lo desarrolles, porque es algo que, lo digo, buenamente no logro terminar de entender. Supongamos que el narcotráfico ve, que es un poco tu hipótesis, y la de muchos otros, no es tuya que te levantaste un día así, en Uruguay como un lugar propicio para lavar sus activos obtenidos por una práctica ilegal, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, mirá, porque son medio flexibles, te hacen pocas preguntas, taca, es más, hasta es bueno para que yo ande por la calle, dijera el líder de los Queenie, que era lo que le pasaba. Correcto. Que alguien se avivó y lo apresó. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, el dinero, que anda a saber de qué distintas latitudes viene, lo usamos para hacer actividades legales en la construcción, en la gastronomía, mencioné esos dos porque son como amigos paradigmáticos, pero puede haber o debe haber 70 más, ¿de acuerdo? Sí, esos son dos de los más importantes, sin duda. ¿No? Y pim, pum, pam, plan, y se instala, ¿no? Entonces vos ves que se instaló. La buena noticia es que le da trabajo legal a mucha gente, porque para eso se necesita gente que labure, estamos de acuerdo, ¿no? Sí, correcto. A un costo enorme, pero... Y ocurre eso. Y estos llamémosle así, bandidotes, viven acá. Yo digo, está bien, lo que no está bien es el origen, pero en realidad yo voy caminando por la rambla de Punta del Este, en invierno absolutamente vacía, ¿no? Y digo, uy, mi seguridad acá no corre riesgo, no me genera ningún problema. Es más, yo como todos tenemos conocidos que consumen alguna de esas sustancias que son ilegales, ¿no? Y yo veo que cada tanto cada tanto llaman a tal o cual para que les provea, y ellos no tienen que ir y no son de los ricos, es decir, no van a lugares medio jodidos, ni a barrios incómodos, ni ellos temen. Y el muchacho que viene es un muchacho normal, que de pronto te habla de fútbol o de política y llega en un auto correcto, en una moto linda, con un vaquero agradable, ¿no? Te sigo. Entonces uno podría decir, esto está funcionando así. Acá está el narcotráfico con todo su vigor y nosotros igual seguimos llevando a los chiquilines a la escuela, ¿no? Sí, te sigo. Ahora, primero, mirá que dos preguntas te hago totalmente opuestas. Uno podría decir, ¿y cuál es el problema, Sebastián, si mucho no nos jode la vida? Y segundo, los que consumen en Uruguay van a las bocas de pasta de base a comprar su... Es decir, ¿cuál es el público que consume y que se vive en ese entorno? ¿Y por qué cerrar una boca de pasta de base sería tan clave? O si en efecto no tiene ninguna incidencia en el combate al duro narcotráfico. Luego de la pausa. Bien, vamos.
Puede ser, Sebastián. Sí, clarito. Sebastián es con Valdomir B corta, ¿no? Con B corta, sí. ¿Cuántas veces te lo escriben con B larga? Miles. Montones. ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. ¿Puede ser? Sí, correcto. Pero es con B corta. Es con B corta. Es verdad que la mayoría de los Valdomires son con B larga. Con B larga. Sí, y son dos hermanos que entraron en momentos diferentes y fueron anotados de manera distinta a la hora de ingresar al país. Y después ahí la familia se fue radicando en diferentes puntos del país. ¿Pero hay algún sesgo de otro tipo, económico, social? Hay en el litoral, hay en el norte, mi familia es de Rivera, hay también en Montevideo mucho, pero también al litoral hay en Guichón, Paysandú, en varios departamentos hay ramilletes de la familia Valdomir por varios lados. Bien, te dejé esa pregunta. Dale. ¿Te puedo dejar otra? Dale, decime. Yo puedo entender que discutamos toda la vida acerca de si el Estado es buena o mala noticia de la perspectiva filosófica, ideológica. Es una discusión que me agrada, que me gusta. Yo puedo discutir acerca de que si es bueno que haya reelección o no. Es una hermosa discusión. Sí, claro. Para los que les gusta la política, lo que yo no logro entender, ¿cómo se puede discutir acerca de delitos? Y el número. No me entra en la cabeza. Es Sebastián. muy buena discusión. Quiero decir, ciudadanos muertos, asesinados, ¿hay más o hay menos? Arrebatos, ¿hay más o hay menos? Es terrible. Tiene que ser... No logro, te juro que no logro y me siento como decepcionado en ese sentido. A la vuelta, si querés, nosotros lo tuvimos como una gran duda, porque en definitiva tírame el número y yo después evalúo si es bueno o malo. Y aparte son diferentes números y se construyen de diferentes maneras. Bueno, pero a ver, la vuelta entenderlo, porque es algo que yo entiendo, Heber, que dice, ¿cómo no nos reconocen que en esto estamos mejor? Claro. ¿Por qué se frenan en decirlo? Y yo te lo digo como ciudadano, ¿qué problema? ¿Y cómo, le diría a la oposición, usted no reconoce que en esto estamos en peor y no la tenía tan clara como usted decía a la hora de pedirnos el voto? Correcto. ¿Está? ¿Me das una mano en ese sentido para entenderlo? Correcto. Estamos con Valdomir, con B corta. Suena aquí en la mañana en Camino Teto Ors, hoy a 52 años de la muerte de Jim Morrison. ¿Cómo se lleva Sebastián Valdomir? Estamos conversando con el diputado del MPP. ¿Cuáles son tus gustos musicales? Digamos? Bueno, me gustaba, en tiempo escuchaba mucho a Doors, escuchaba mucho Morrison, me gustaba esa parte, ¿no?, de sesentosa de la música del rock primigenio, ¿no? Mucho Creedence, mucho... Bueno, ahora no tanto, me decís. Dylan, no, escucho también, ahora estoy escuchando mucho Bruce Springsteen, me gusta pila, el jefe que sigue con sus años, sigue cantando. Y después algunas de mi época, más de los 90, mucho de aquella época, ¿no? Pearl Jam, R.E.M. Pero sé que tenés un perfil rockerongo. Sí, digamos, sí. Más que canto pop o tropical, por decirte algo. La música me gusta, es para momentos, ¿no? Un momento para cada cosa. Pero en el auto ahora, cuando vengo, por ejemplo, venía escuchando Pearl Jam. Ajá. 90 y siguen cantando, aparte son medios progre en Estados Unidos, que ya es bastante decirlo, y entonces sigo ahí conectado con iniciativas que hacen, con el tema de los derechos de los pueblos indígenas, de las mujeres. O sea, más allá del valor musical, te copa también esa cosa adicional. El compromiso político, porque eso, por ejemplo, Springsteen es muy fuerte, ¿no? El jefe siempre ha tenido esa cosa de tener ese apoyo a las partes más progresistas, digamos, de la sociedad y la política norteamericana. Y aparte es un ejemplo bien interesante para analizar de por qué, por ejemplo, en los Estados Unidos no se ha desarrollado institucionalmente partidos de izquierda fuertes, ¿no? Cuando tenés un montón de expresiones sociales y culturales de mucha radicalidad, el movimiento de los derechos de los afro, todo el tema ambiental hoy tiene un cruce, ¿sabes con qué? Con los derechos de los pueblos indígenas. Se está viendo mucho en Alaska, se está viendo mucho en Canadá, en Estados Unidos, con el tema de por dónde quieren pasar los oleoductos o por dónde quieren hacer el fracking o dónde quieren explotar petróleo. Bueno, eso muchas veces impacta en los derechos de las comunidades ancestrales. ¿Y qué es lo que explica entonces que no haya opción política según tu mirada? Y bueno, claramente son dos partidos del sistema, ¿no? El Partido Republicano para administrar determinadas épocas de la política y la economía americana, y el Partido Demócrata para darle una cara un poco más progre o más no sé, más atenta a las libertades individuales. Pero no es un poco cierto eso. Es eso. Y me parece que esos dos partidos casi que concentran y polarizan tanto que no deja que crezca nada alrededor, ¿no? Lo que ha crecido es versiones
radicales dentro del Partido Demócrata, como puede ser en su momento este viejito, ¿cómo es? Que ahora que fue candidato. Sí. Vos sabés que tengo una hipótesis y es que la duda es contagiosa. Sí, puede ser, sí. Que Estudialo, vas a ver. ese candidato muy radical, después hubieron otros, ¿no? También que ahora están habiendo, pero que no llegan a conquistar posiciones fuertes dentro de los partidos establecidos, ¿no? Entonces me parece que eso termina concentrando las opciones dentro de los partidos y deja imposibilitado que crezca otras opciones. A ver, claramente teníamos esa discusión, por ejemplo, ¿qué era mejor, Obama o Trump? Y bueno, Obama. A ver, me interesa. Obama, ¿en cuántas guerras participó y en cuántas operaciones de gendarme mundial involucró a Estados Unidos? Más que Trump. Posiblemente, porque claro, pero pará, déjame ser amigo tuyo y estar en un boliche ahí tomando. ¿Qué te gusta tomar? Cerveza. Bueno. Yo no soy muy cervecero, me tomo un vino, un whisky, ¿tá? Sí, bárbaro. Y yo te digo, está bien lo que decís, y naturalmente... Pero aún preferís a Obama. Y porque me parece que desde el punto de vista cultural, político, lo que significa que alguien diga... Es tremenda discusión. Salud para todos. Es tremenda discusión. Es de un alcance, de una dimensión. Lo otro está atado a lógicas para mí nefastas, claro. Pero... Es tremenda discusión que nosotros las tuvimos en varias sesiones de bueno, caracterizar la política externa americana durante los demócratas y los republicanos. Y la verdad que las conclusiones a las que puedo llegar, yo hace mucho tiempo, si bien trabajé mucho el tema internacional en mi organización, ahora ya no, podés llegar a tener conclusiones bien complejas, ¿no? Bien, pero bueno, lo dejamos para otro día. El tema de la guerra a las drogas, vos me preguntabas cómo seguirlo, y bueno, claramente el ministro nos decía que estaba en un combate directo al narcotráfico. Lo que nosotros le hicimos ver es, bueno, no basta solamente jugar contra o pelear contra una parte del problema, tiene que haber mucha más atención con el gran narcotráfico, los activos, lo que tiene que ver con la investigación sobre grandes operadores financieros y del narcotráfico, como por ejemplo el tema Marcet, como por ejemplo el tema de la documentación, incluso el caso Astesiano, de repente con la documentación tendría que ser analizado de otra forma, investigado más en profundidad, y ver en qué situación está el Uruguay hoy. Pero vos me dejaste plantear, Alejandro, la pregunta acerca, que es muy importante, acerca del tema de los datos y las estadísticas. Los números, claro, es una cuestión que a mí me desespera un poco. Mira, ahí hay un problema que es el siguiente. Y además, por la hipótesis que el sistema político se daña a sí mismo cuando es capaz de discutir todo, aún lo, para mi gusto, indiscutible que es el número. ¿Quién tiene? Si la discusión termina el siendo... que viene por fuera y dice, ven que estos son unos triple quad, justo a medio siglo del golpe, ojo con esas cosas. O termina pasando de que, bueno, a ver, terminamos comparando a ver quién tiene más muertos y quién tiene menos, que eso es una discusión terrible que no debería ser canalizada de esa forma. Pero yo te pongo dos elementos. Por ejemplo, aumentaron los hurtos. Bueno, puede ser, sí. El último dato disponible del 2022 dice que los hurtos aumentaron un 1%. Las rapiñas bajaron, los homicidios subieron. Sin embargo, esos tres números se construyen de manera diferente. ¿Por qué? Porque hurtos y rapiñas se construyen en base a denuncias. A vos te hurtaron el termo, seguimos con el termo, vos vas a la seccional y denunciás un hurto. Cuando yo te digo los hurtos aumentaron, es que las denuncias de hurtos aumentaron en el 2022. Pero vos y yo sabemos, y el ministro lo sabe, y todos lo sabemos, es que mucha gente no denuncia cuando la roban. Pero lo mismo era antes. Lo mismo era antes, pero hay algunas cosas que han hecho en el último tiempo que ese no denuncia sea más grave. A ver. Por ejemplo, cuando vos sabés que nada de lo que te hurtaron te lo vas a recuperar, cuando sabes que vas a perder un montón de tiempo en la seccional y no sabes para qué va a servir esa denuncia, o incluso cuando vos tenés miedo de ir a denunciar a una seccional, vos estás hablando de que la confianza con la policía se ha deteriorado. Antes, cuando vos ibas a una seccional, hasta el gobierno del Frente Amplio, quien te tomaba la denuncia era un becario. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, ese programa primero se bajó. Luego el Frente Amplio dijo, bueno, acá hay problema. ¿Por qué sacan a los becarios que cumplen una tarea? Aparte, cómo escriben la denuncia, habla mucho de si esa denuncia se puede resolver o no.
porque la calidad de cómo se registra la denuncia, los datos, la persona normalmente está en un momento muy difícil, vos lo tenés que ir casi que en una entrevista diciendo, bueno, a ver, dígame, no hablemos de un hurto, hablemos de una rapiña, que es una cosa con violencia, un hurto con violencia. Bueno, la calidad de denuncia es muy importante para ver si eso se puede aclarar o no. Entonces, hurtos y rapiñas se construyen en base a denuncia, y nosotros sabemos que hay mucha gente que no denuncia. Pero vos decís que el actual gobierno desactivó la presencia de los becarios. Primero la desactivó, segundo... Pero no era en el marco de resignificar y por ende revalorar el papel de las comisarías. De la comisaría, la cercanía, que sabemos cómo se llama. Bueno, se ve que no tanto porque el otro día Cabildo Abierto en la interpelación justamente le reprocha eso, ¿no? Sí, correcto. Ahora, el tema de que la seccional sea una instancia donde vos vas a denunciar y que tengas confianza de ir a hacerlo, va a mejorar la tarea de la policía, porque vos vas a decir, bueno, acá en esta esquina hay 10 denuncias y en la otra aquella esquina hay 0. ¿Dónde vos vas a poner más ojo? En donde hay 10. Ahora, cuando las denuncias bajan parejo en todo el país, vos ya estás trabajando, volando a ciegas. Y estás diciendo, bueno, voy a mandar más patrullaje para esta zona, voy a mandar más patrullaje para esta otra, y entonces estás como ya talenteando y no trabajando sobre datos certeros. La discusión es... bajaron las rapiñas, aumentaron los hurtos. Ahora, yo quiero ver si vos me vas a comparar con cómo estábamos con el último gobierno anterior. Yo, por ejemplo, voy a ver con respecto a la situación departamental. Yo tengo 2 o 3 departamentos donde aumentaron todas las cosas en el 2022. Aumentaron los hurtos, aumentaron las rapiñas y aumentaron los homicidios. ¿Cuáles? Tacuarembó, Soriano, ¿Y eso Flores, Florida. ¿A qué responde eso? No entiendo. Y bueno, no lo sé, pero ahí ese departamento no está más seguro que antes. Pero convengamos, y sin que nadie se sienta ofendido, teniendo en cuenta las grandes mayorías, si hay un poquito más de inseguridad en Flores o en Tacuarembó, pero hay más seguridad en Maldonado, Montevideo y Canelones, la mayoría de la población está más segura. Pero vale, la población no se para así de esa forma. Hoy se siente insegura. Se siente insegura hoy y no se acuerda de cómo vivía en el 2019 y tampoco le importa a la gente que o está con miedo de salir a la calle o con temor de que le pase algo cuando viene de trabajar. No le importa si el responsable es del Frente Amplio, del Partido Nacional o del Partido Cabildo Abierto. Pero ¿sabes qué? Esto me pasó mucho escuchando en las reuniones por seguridad, que fui varias a escuchar qué decían los vecinos. Pónganse de acuerdo y trabajen para mejorar la seguridad y la convivencia de este barrio. Que eso implica alumbrado, implica mayor presencia de patrullaje, que limpien los terrenos baldíos, que cuando haya una denuncia vengan al 911 o que vengan, que cuando yo llame sirva para algo. Es decir, la gente está pidiendo mayor seguridad y mayor respuesta, no solo del Ministerio del Interior, está pidiendo de toda la política, que tengan una respuesta un poco más acorde y unificada para tratar de mejorar algo que, eso sí, yo ahí no, como buen encuestólogo, me gustan las encuestas. La gente se siente hoy que la seguridad es el principal problema que afecta a los uruguayos y las uruguayas. Más que el tema del empleo, más que el tema del agua, más que el tema de los salarios. Y eso habla de algo, porque que te digan, mira, vos que tenés más miedo de quedarte sin empleo, que te roben, y bueno, básicamente a brocha gorda dice, bueno, lo que más me preocupa es la inseguridad. Bueno, también mencionamos un diputado del gobierno, con el que tenga buen trato y buen diálogo político. Álvaro Viviano, ¿no? Partido Nacional. Por la Patria, ¿no? Por la Patria. Álvaro Villano te diría, pero ¿sabes lo que pasa, Sebastián? ¿Sabes por qué la gente tiene menos preocupación por el empleo? Porque estamos dando más empleo y el número de empleo ha subido. Lo que parece ser un dato fuera de discusión. El número de personas empleadas hoy día está mejor incluso que cuando ya no hablemos de la pandemia, sino que cuando el gobierno lo encontró. Eso me parece que es un dato. Está bien. Puede ser que aumentó también el número de 25.000 pesistas. Correcto. ¿Y qué tipo de vida tiene? Pero volvamos al tema de inseguridad, Alejandro, y ahí que el tema es que es un sentimiento social, ya no es personal, es social, es colectivo, que te paraliza. Que donde vos ves al otro como un potencial agresor o como un potencial, no sé, alguien que te está mirando para ver qué te puede sacar. Eso te pudre la convivencia en un barrio. Por supuesto. Te pudre la confianza de la persona en su entorno, en su barrio, con sus vecinos y también con las autoridades políticas. Porque dicen, yo sé que aquel me va a robar, sé que aquel es alguien que vive de lo ajeno.
lo denuncio y no le pasa nada. Entonces ya desconfío de él, pero desconfío del otro y tampoco confío en las autoridades. Esa lógica no solo es mala en cuanto a la convivencia, ya diría, yo no lo soy, pero abrazo como propio el paradigma esencial, el paradigma cristiano, el prójimo, amar a uno, amar al prójimo como a ti mismo, pasa a ser no solo no eso, sino exactamente lo contrario. El prójimo es fuente de riesgo para mí. Y eso, ¿no? También... Roberto Careza, ¿no? ¿Te acordás, no? Sí, Cuando dijo, claro, preguntémosle, los vecinos de Carrasco tenemos que preguntarle a esa señora que está esperando el ómnibus por qué está en este barrio, qué hace, correcto. ¿Usted trabaja de limpiadora? ¿Dónde? Pero aparte hay otra circunstancia, que es que cuando la gente se siente insegura, la otra cara de la moneda es que si la sociedad es más violenta o no. Y ahí hay un problema. Yo creo que hay manifestaciones de la sociedad uruguaya que nos muestran un nivel de violencia un poco desmedido. ¿Sabes lo que pasa, Sebastián? Que en estos temas... Esto lo veo en el fútbol, lo veo en el tránsito, lo veo en los intercambios que tenemos en las redes sociales. Muchas veces los políticos se suben al carro y no se dan cuenta que le están tirando nafta a la hoguera, cuando hay que bajar un poco la pelota al piso. Y hay que decir, somos 3,5 millones, somos poquitos, tenemos todas las condiciones para salir adelante. No puede ser que tengamos este nivel de odio, de violencia social, porque eso también te pudre una sociedad y te pudre la convivencia de un determinado colectivo humano. Esos niveles, digamos, de complejidad en la convivencia de una colectividad como es el Uruguay, en realidad la forma que lo planteás puede invitar a quien le diga, déjame asumir ese rol. Pero vos decís eso, que representás un gobierno donde justamente eso, lo de los números en cuanto a la inseguridad, se vieron un año sí y otro también con una tendencia al alza. Pero mira, por ejemplo, nosotros planteamos un ¿Pero número... qué decís a ese reproche que lo escucha un día sí y otro también, igual que vos? Te lo muestro así. El promedio anual de homicidios más alto de la historia lo tiene este gobierno. Mucho más que los gobiernos del Frente Amplio y un poquito más que el último gobierno de Tabaré Vázquez. Un promedio anual. Lo mostré ahí en la interpelación, en la pantalla. Eso está fuera de discusión. En este momento mueren más personas que cuando ustedes gobernaban, por ejemplo. ¿Por muertes violentas? Sí. Para cuando me... No, sí, estamos hablando de muerte, homicidios. Homicidios más algunas muertes dudosas que son homicidios. Que ahí entramos, metemos el papel de fiscalía, donde que el último dato que me mostró, en base a una respuesta a un pedido de acceso a la información pública que hizo el Frente Amplio, es que en el 2022 hubieron 200 muertes dudosas. 200. Cuando hace 2 años eran 100. Entonces, ¿Y quién define si una muerte es dudosa o no? Bueno, es... cuando una muerte no existe, todo el mundo sabe de qué muere alguien, ¿no? Eso es un examen forense y un examen, un análisis judicial de la circunstancia de la muerte. Ahora, vos no podés atribuirle a si eso es una muerte intencional, por causas externas, como se le dice, o es una muerte accidental o un suicidio. Pero yo, sin entrar en la técnica forense, de la cual claramente no sé nada, sí sé que en el 2020, en el 2021 y en el 2022 la muerte dudosa aumentaron. Y que el último año el registro de fiscalía, no de un comité del Frente Amplio, habla que fueron 200 las muertes dudosas y que el año pasado anterior habían sido 179 y en el año anterior habían sido 100 y poquitas. Entonces claro, hay un aumento de 100% de las muertes dudosas, Alejandro, y eso yo estoy con una hipótesis muy firme y quisiera agotar este tema, que no fue agotado en la interpelación, que se junten el Ministerio de Salud Pública por un lado, la Fiscalía, los fiscales, el Ministerio del Interior, la Policía y el Instituto Técnico Forense, y que se pongan de acuerdo, porque ya ves lo que llegaron a decir en la interpelación, está habiendo un aumento de las muertes por causa desconocida en el Uruguay. ¿Pero cómo? ¿Qué lo dijo el subsecretario. Hay que revisar la versión taquigráfica y entonces esto ya es un tema para salud pública, porque si usted me dice a mí, su secretario, que la gente aparece muerta, aparece y no hay razones, además en un 100% más. De repente no todas, pero yo me preocupo. Aparte, ¿sabes lo que pasa? Para lo que vos me decís, cuando mira, para que me lo quiero llevar como idea fija, idea fuerza. Vos decís que si las muertes dudosas no hubiesen aumentado, no un 5, no un 10, un 100%, como los datos que muestra el gobierno, ¿eso es lo que me estás diciendo? Sí, correcto. Si esas muertes dudosas estuvieran adjudicadas a homicidios, ahí sí el número de homicidios sería mucho mayor.
Mucho y estaría mayor. fuera de discusión que ahora están muriendo, hay más homicidios que 3 años atrás, 4, Que 3 o 4 años atrás. O sea, el peor año desde que se lleva la cuenta es el 2018. Hubieron 420 homicidios. El año pasado hubieron 383. Si yo analizo esos 383 más un porcentaje de esas 200 muertes dosas, yo estoy seguro que en el Uruguay hubieron más de 400 homicidios en el 2022, Alejandro. Y no se puede decir, como me lo dijo el Ministerio del Interior, este tema ya está laudado, porque no está laudado nada. Porque entre otras cosas, lo que me acaba de decir, y te lo reitero, es que está aumentando la gente que aparece muerta sin causa aparente, en 3,5 millones de habitantes. ¿Sabés lo que pasa, Sebastián? Apelo a... Estoy convencido que me vas a entender, lo que no significa que me des la razón. No se trata de eso. Y yo siento que entonces, en el número que le da peor al gobierno, lo transformo. En el número que le da peor al relato de la oposición, o sea, la disminución de los robos, la oposición dice, ¡ja! Lo grosería un poco. Lo que pasa es que antes denunciaban y ahora no. Bueno. Y en el número que le da peor al gobierno, el gobierno dice, lo que pasa es que aumentaron las muertes dudosas. Y lo más probable, no sé, sacarle lo más probable. Y hay un tercer escenario, y es que, en efecto, ahora los robos bajaron un poco, y en efecto, los homicidios subieron. Aumentaron. Es un poco, me afilio a esta interpretación última que vos hacés. Y después, y no son relatos, Alejandro, son datos. Ahí volvemos a la discusión de tu pregunta planteada antes de irnos a la pausa, que es, no es que nosotros manejamos los datos distintos. Todos los datos que yo puse en la interpelación son del Observatorio del Ministerio del Interior. Cuando este subsecretario era oposición, fundaron una ONG, Fundapro, para hacerle el espejo porque no confiaban en los datos del observatorio. Y eso se lo vamos a seguir diciendo porque hay que resistir el archivo. Yo confío en los datos del observatorio y los manejo y los analizo. Y por ende, cuando yo tengo que comparar una serie, la comparo del 2022 con el 2021 y no como me hicieron en toda la noche las 25 horas de interpelación que me compararon el 2022 con el 2019. Porque vos no viviste en el 2020, en el 2021 en el Uruguay. ¿Hubo alguien que se teletransportó y no estaba en el Uruguay como para que me diga, bueno, la serie se mide de un año con respecto al anterior, 12 meses con 12 meses? Pero este gobierno ha presentado tendencias de 3 meses, cosa que no existe en ninguna análisis serio del punto de vista criminológico y estadístico de los delitos. No existe una tendencia de 3 meses. ¿Por qué? Porque otras cosas. Corto, no, porque una cosa son los delitos en el verano, otra cosa son los delitos en fin de año, otra cosa son los delitos en el invierno, etc. Hay miles de factores que inciden. Hacemos un periodo, que es el periodo estándar que todos manejamos, es un año calendario con respecto al año anterior. Ojo el golpe de la mesa que. Y el 25% de aumento de los homicidios surge de ahí, no lo invento yo. Lo tuvo que reconocer el propio presidente de la República. Luego escuché a algunos diputados que me dijeran, no es cierto que aumentaron 25% de los homicidios. Digo, a ver, cuando tenemos ese nivel de fanatismo, cuando tenés ese nivel de cerrazón, es que no podés discutir de estos temas cabalmente. Podés tener una discusión de esto ya más de carácter coloquial, pero no una interpelación. El diputado Perrone de Cabildo Abierto, con quien acordaron, bueno, finalmente una moción, que es la que... No acordamos nada. No. No, lo dije sin picardía. Ellos, sí, ya lo sé, pero se presentaron una moción y nosotros algunos párrafos era exactamente partes concretas de nuestra interpelación. Pero salió una moción aprobada por X número, sí, mayoritaria, aprobada por X número. Por Cabildo Abierto y el Frente Amplio, que fue una moción presentada por Cabildo. Nosotros presentamos otra moción que no se votó, sí, que es la moción de la censura, que la vamos a discutir mañana. Porque... otra cosa, ¿entendés? Porque explícame, por favor, porque quiero que la gente entienda. Se trata de eso, que la gente entienda la cosa, clarito, ¿no? ¿Por qué si no salió aprobada hay mañana una instancia? No, la moción de censura se presenta y se discute fuera de la presencia del ministro.
se fija a los 4 o 5 días una sesión especial para discutir la censura. Pero Ya esa no sale. Bueno, aparentemente no tendría los votos. No, porque le escuché a la gente de Cabildo decir, epa. Eso no lo van a votar. Bueno, nosotros nunca planteamos nosotros la censura, si no lo hubiéramos colocado en nuestra moción. Nosotros vamos a argumentar, igualmente no se hubiera votado ese día, se votaría mañana. Entendí. La moción de censura, nosotros no presentamos dos, presentamos una que era una moción de censura que se discute mañana. Y cuando vimos la presentada por Cabildo, había 4 o 5 párrafos que estábamos de acuerdo. Sí, los tengo acá y subrayado incluso. Levantamos la mano y salió aprobada. El gobierno podría perfectamente haberse bajado de su moción y haber apoyado algunos puntos de la moción de Cabildo, pero no lo hicieron. Ahora, eso no me lo pueden preguntar a mí, ni tampoco hubo un pacto de nada. Pero no fue un acuerdo de... No, bueno, que por otra parte, si hubiera habido un acuerdo... No hubo acuerdo, nosotros ni siquiera... Pero si lo hubiera habido, ¿sabes qué? ¿Es la política o no? Mira, hasta el diputado Perrone habló cerca de las 7 de la mañana. Era el penúltimo antes de cerrar la lista de oradores. Sí. Y no se dio a conocer la moción de Cabildo escrita para que todos la pudiéramos ver hasta las 7:30 de la mañana. Entonces difícilmente podíamos nosotros saber. Ellos ya habían dicho que iban a ser críticos con la gestión de Heber, pero nunca sabíamos que lo iban a escribir de esa forma o de otra forma. No teníamos el borrador de esa moción durante la interpelación. Pero es cierto que no todos los cabildantes aprobaron lo que yo creo lo que vi, ¿no? Es que de los 9 votos que habían en sala, un diputado creo que no votó. Pero no votó su propia moción. ¿Porque no le gustó la moción de su partido o porque el Frente Amplio se le sumara a esa parte? No lo sé, Alejandro, me parece. Pensé que... No, disculpame. No lo sé. No lo sé. Pero no luce raro. Luce raro. Que vos no votes tu moción, luce raro. Solo porque haya otro que se te cuela y también la apoya. Es como decir, entonces no. Correcto. Podrían haberla retirado y no la retiraron. Bien, desde esa perspectiva, ha dicho en más de una oportunidad gente de Cabildos, pero en particular Perrone, además que es el diputado al que audiste, algo que, si bien no se puede demostrar, da la sensación que no está muy alejado de la realidad. Las razones por las cuales ganó la coalición multicolor que gobierna el país hoy seguramente son diversas, pero nadie puede ocultar el rol y la importancia que tuvo el discurso vinculado a la seguridad pública. La seguridad. ¿No? Me parece que eso... No. Porque además uno lo veía en los discursos, y además ese sí se puede decir que era un discurso bastante unánime del arco opositor, antes, ¿verdad? Clarísimo. Antes de saber que iban a ir juntos. Bueno, y ahí, ¿estamos de acuerdo? Sí, clarísimo. Y ahí, ¿sabes cuál es el punto? Es que una cosa mucho más fácil es hacer promesas electorales y tratar la seguridad y los miedos de la gente con fines electorales, y otra cosa muy distinta y más difícil, por cierto, es tener buenos resultados en la política de seguridad pública. Bueno. Entonces, como me lo dijo Pepe, cuando yo me junté antes con él, me dice, deciles que no es chiflar y hacer botella. Y ellos dijeron que venían y lo resolvían en un año. Es verdad. Y tuvieron la LUC. Y con la LUC no se resolvió nada. Entonces, espero que el resultado a largo plazo de la interpelación sea: no tratemos más este tema, que es manipulación de la inseguridad y del miedo colectivo, con fines electorales, porque nosotros tuvimos una situación muy complicada durante los gobiernos del Frente en materia de seguridad, y este gobierno también, y no resolvieron el problema. Es más, por eso yo traigo el tema de que la gente se siente más insegura, y eso lo muestran las encuestas, no el Frente Amplio. Sebastián, me puedo quedar con la idea de que, del mismo modo que haber hecho subrayadísimo hincapié en que, no en que es un problema, porque para eso está el sistema político, para evidenciar los problemas, pero es verdad que se derramaba de los distintos discursos: este es un problema que si nosotros gobernamos, lo arreglamos, y había un sesgo de que lo arreglamos pronto y fácil. Y que si ustedes no lo habían gobernado era porque tenían prejuicio para con la policía, y otra cosa brutal era complicidad con los chorros. Eran acordate de la expresión pro-chorro, ¿no? Sí, bueno, con esto quedó demostrado que no es fácil. También. Hay otro tema también. En esta mirada crítica, ahora me lo decís, pero en esta mirada crítica aplica también el hoy fallecido presidente Vázquez, que antes de las elecciones que termina ganando dijo que se iba a bajar 30%. La rapiña. Sí. ¿No fue una exageración entonces? ¿No fue una promesa inadecuada? Sí. En esa misma lógica que estás planteando y diciendo vos. Ahora visto, no se pueden hacer ese tipo de promesas, porque uno no sabe cómo se evolucionan las tendencias del delito, y claramente fue un paso equivocado. Bien. Ahora te digo otra cosa. Yo le reconocí varias cosas al ministro.
y le reconocí que había convocado a una mesa a todos los partidos políticos para tratar de ponerse de acuerdo y llevar propuestas. El Frente Amplio está participando en esa mesa. Sobre esto, en el final tenía planteado preguntarte, no me alegra que lo traiga vos mismo. Entonces, estamos hablando de la mesa interpartidaria. En la que Sanjurjo juega un rol importante. Exacto, estamos que es hablando el coordinador. Lo único que nos parece raro es que esto se esté haciendo faltando un año para las elecciones, cuando se podría haber hecho antes. Este tipo de planes interpartidarios donde participan diferentes, incluso participa la academia, deberían participar los sindicatos policiales, también las organizaciones sociales. Bueno, esto se hace no cuando un gobierno se está por ir, sino cuando un gobierno acaba de empezar. Porque aparte también hay otra discusión, que es, el ministro lo decía, nosotros asumimos como válido algo que dijo el interpelante, es decir, yo quien habla, con el tema del impacto de la pandemia en la baja de los delitos. Pero yo recuerdo, y se los hice saber, que el primer día que les dije, miren que el supuesto éxito que ustedes dicen que está teniendo la gestión de la seguridad pública, no se debe ni a Larrañaga, no se debe ni a la LUC, y no se debe a la nueva impronta y al apoyo a la policía, sino que hay un efecto de la pandemia en la baja de los delitos. Sí. Y se rieron de mí. Sí, recuerdo. Y se los hice saber. Hubo un diputado que se rió estentoriamente. Eso demuestra que... ¿Quién? No te voy a decir. Que no sabía de lo que estaba hablando. Porque luego otros diputados dijeron, ojo, esta es una línea que hay que explorar. Y al poquito tiempo se conoció el informe de esas 27 capitales, entre las cuales estaba Montevideo, sí, organizado por la Universidad de Cambridge, que decía claramente hay todo el mundo un efecto a la baja en los delitos. Lo que pasa porque baja la movilidad. Confundió la incidencia y el peso político que Jorge Larrañaga tenía, que con esa ironía grande que siempre decía que los chorros se toman. No te acordás, ¿no? Sí, que era ese el argumento. Pero no es esa manera de tratar este tema. Y tampoco yo me trago el verso de que está todo igual a como empezó Larrañaga. Porque por algo se cambiaron al jefe de policía. Por algo se cambiaron a los jefes de las seccionales en los últimos meses. O vos me decís que equipo que va ganando. Hubo un cambio que se esgrimió que era porque habían hecho bien las cosas, ¿no? Bueno, pero no lo puedo entender, porque si viene bien... ¿Pero no fue ese el argumento? Y bueno, algunas veces sí escuché algunas más. Escuché unas declaraciones luego de los últimos cambios en febrero de este año, decir, es para consolidar los buenos resultados. Entonces, ¿cómo vas a...? Pero en esa dirección, lo pronto sin ironía, hay una cosa que dice el ministro, hiciste tanto que al final me da la impresión que lo cree, y es... Hay más muertos, hay más homicidios porque estamos atacando el narcotráfico. Sí, esa es la línea central. ¿No tiene algo de razón ese comentario? Decir, bueno, pero el problema que entonces ¿a qué llegás? Y eso es una muy buena pregunta que haces. A mí no me gusta decir ese tipo de cosas, pero porque es la tarea del periodista hacer buenas preguntas. Pero claramente es a lo que llegamos, a que ponemos en la balanza más seguridad porque están cerrando boca, pero al costo de más muertos. Y el ministro no me puede demostrar, porque yo se lo pregunté y no tenía la información ahí, que la mayor cantidad de homicidios o un porcentaje importante de los homicidios, de los 383 homicidios del 2022, están asociados a la operación de estos 45 grupos de que habló desde el año pasado, y que ahora no son 45, sino que son 49. Porque eso es lo que nos sacamos. ¿Cómo crecen entonces? Y a Rubio, cuando lo interpeló en el Senado... En junio del año 2022 le dijo que había 45 grupos. Ahora, en junio del 2023 nos enteramos que no son 45, sino que son 49, Alejandro. Hola, Ale. A mi esposo lo robaron en la puerta de la casa, estaba entrando, y más allá de lo que le robaron es el después, el pensar todo lo que pudo haber pasado y que gracias a Dios no pasó. Aún sigo con mucho miedo, sé que un día pasará, pero la verdad hace tiempo me siento más insegura que antes. Se hizo la denuncia, pero es más el tiempo que se pierde en hacer todos los trámites que las soluciones. Lo dice Inés, que manda saludos. Buen día, Ale. El programa de lo mejor, pero en lo musical pienso que si bien que bien a diario un tema de nuestra música popular, un Larva Carrero, un Zabalero, Pluma, no sé qué, Numa, claro, mi querido Numa, Jaime, etcétera, Pedro Brad, pero Diego, ayúdame acá, no me dejes solo. Pedro, es obvio que no nos escucha todos los días. Es obsesiva la participación, solo que a veces usamos el efeméride y además no reconocemos, sí es un sesgo que tengo, que desde el punto de vista
filosófico, ideológico y subrayadamente artístico, yo no reconozco fronteras. Lo bueno le pertenece a la humanidad sin distinciones del lugar en que... Por eso siempre, yo sé que quedo medio solo, me ha parecido un poco innecesaria, por usar un término correcto, la discusión acerca de qué lugar nació Gardel, ¿verdad? De ese lugar daba. Pero bueno, está. No, pero además no aplica, es más, pará. Bueno, perdóname, Sebastián, perdóname, pero ya me calenté. Nada, mentira. El viernes fue Pitufo Lombardo. El jueves, que fue mi cumpleaños, Sebastián, Diego dijo, elegí vos elegí 3. Y dije, voy a elegir a 3. Uruguayo, pero que ya no está en vivo, así todo el mundo. Y puse Cita Rosa, El Sabalero y el Darno. Ya. Mirá si estaré bien en cuota de música uruguaya. Pero estoy sobrado, te digo. Así que sos del 29 de junio. Los ñoques de junio, señor. Sí, señor. Bueno, gracias, Pedro, igual por el mensaje. Lo valoro mucho, mi querido. Siempre los mensajes los valoro y empezar, en particular los que son un tanto críticos. También hay muchos mensajes que llegan por el chat. Sebastián, ya te libero. Dice Ernesto... Marcelo, un día los escucho por primera vez. Buenos días, Alex de San José. Bueno, buen día al invitado, felicitaciones, dice Cristina. Buen día a todos, qué ironía con el control del lavado. A mí por comprar $1.000 en fin de año con el aguinaldo me pidieron todos los datos, teléfono, dirección, trabajo, hasta que comí. Nancy nos desea buen día. Ernesto dice, preguntale si tiene opinión formada por alguna de las reformas del Código Penal enviadas en la rendición. ¿Está de acuerdo con que cambios legislativos tan importantes vayan al Parlamento en una rendición de cuentas o debería enviarse por separado? Por separado. Está. Yo tenía... Ya te lo digo. Yo tenía la ingenuidad de que a lo mejor nos va a dar tiempo para tratar algo de la rendición de cuentas. Es obvio que no. Pero volvemos otro día. Volvemos otro día, sí. A lo mejor pero le respondemos a la oyente claramente, reformar el Código Penal en tema tan delicado como las penas en una rendición de cuentas que su cometido es otro, no nos parece lo más adecuado. ¿A quién le puede parecer bien que una pena de homicidio sea 2 años? Ya 6 es una estupidez, pero tiene algo de lógica. Pablo no, Bernie Sanders, de ese está. Bernie Sanders. Gracias, Pablito, querido. Fossati. ¿Qué Pablo es? Pablo es un amigo mío del liceo. Pablo Bouzas, ¿lo conoces? No, pero puede ser porque hay otro. Con otro Pablo somos muy seguidores de Bernie Sanders. De repente nos estaba escuchando y es el mismo Pablo. Y nos tiró el dato, pero no. Pará, pero te lo tengo que contar. No es el mismo, no es el mismo. Voy mal con los tiempos, pero acá en este programa es, lo digo así como si estuviéramos en un boliche, lo mismo. Acá en este programa es columnista, este programa tiene 17 temporadas y yo creo que 14 es columnista Juan Raúl Ferreira, ¿no? Juan Raúl Ferreira nos contó algunas anécdotas del Papa Francisco, el cardenal Bergoglio. Mario Cayota, que también fue columnista, hermano, se transformó en un padre hermano de la vida, muy, muy amigo, lo quiero mucho a pesar de que murió, pero sigue viviendo en mí, en todos nosotros. Divino. Una pérdida irreparable. Mario Cayota, un saludo a su familia. Marito Cayota decía que él iba a empezar a andar por la calle con un cartel que dijera: yo no conocía a Bergoglio, a pesar de su condición de hombre de fe, militante, católico, progresista, de izquierda, ¿no? Claro. Integrante del PS, pero porque en aquella época te acuerdas que todo el mundo conocía a Bergoglio de algo. Pero Juan Raúl sí lo había conocido, no nos olvidemos que fue embajador en la Argentina. Y Juan, esto a propósito del Pablo tuyo, sí. La conexión viene por eso, porque se encontró con Bergoglio cuando era cardenal, obispo de Buenos Aires, creo, no sé, un rango de importante, pero en Argentina, mucho antes de que fuera papa, por supuesto, en una recepción de la embajada, y le dice Bergoglio al embajador Ferreira, le dice: ¿sabe que yo conozco y leo mucho a un uruguayo que me interesa mucho su mirada católica, su mirada geopolítica? Ahora se me fue el nombre. Es Metol. Es este hombre tartamudo, le dice. Entonces Juan Raúl le dice: claro, Metol Ferré. Y Bergoglio le dice: qué increíble, hay un solo tartamudo en Uruguay. Esto es lo mismo. Dije: Pablo, Pablo, yo lo conozco. Sebastián, ¿qué crees que hay un solo Pablo? Somos tan chiquitos que nos conocemos todos. Podría ser ese Pablo que nos escucha. Bueno, te dejo por hoy.
¿Qué pasa si la interna la gana Carolina en lugar de Yamandú? Vamos a militar 200% igual que si gana Yamandú, porque es una compañera frente amplista, es una compañera que hizo las cosas a nuestro modo de ver de manera positiva. Aparte, recordemos algo, Alejandro. Carolina fue impulsada por el MPP. Yo te iba a decir, ya lo hiciste eso. Fue impulsada por el MPP en una interna y militó en algunos espacios del MPP, espacios de estudio, antes de ella ser presidenta de Antel, antes de ser, fue parte del gobierno del Frente Amplio. Bueno, directora de la Intendencia, ¿no? Fue directora de la Intendencia de Arana, creo la segunda, o la de Ana Oliva. No, de Erlich. De Erlich. Y nosotros la impulsamos, y si el pueblo frente amplista decide que es Carolina y no es Yamandú, vamos a militar lo mismo más, porque lo importante es que gane el frente y no solo el candidato que llevemos, sino que el frente vuelva a gobernar. ¿Para qué le pregunto a Diego? Diego, ¿ya es el final o tengo una tanda todavía? Sí, ya es el final, ¿no? Ya. Entonces, ¿sí? Queda una tanda. Entonces te agradezco, Sebastián, y nos reencontramos más temprano que tarde. Estamos a las órdenes, Ale, gracias por la entrevista. ¿Cómo te fue? Estuviste me dijeron en Polémica. Bárbaro. Era la primera vez que iba, pero tuvo una buena discusión, un buen clima. ¿Comiste algo? ¿Tomaste algo? No. Nos regalaron un vino de Don Pascual de obsequio para los invitados, así que en algún momento. ¿Cuál era el diputado blanco? Juan Martín Rodríguez. Se dialoga bien con Juan Martín, igual, ¿no? Sí, claro, con todos hay que hablar. No, está bien, pero con algunos se dialoga más fácil. Con algunos se dialoga, porque nosotros coordinamos, a él le tocó coordinar a la bancada del oficialismo, y a mí me tocó coordinar a la bancada del Frente Amplio en la discusión de la reforma de jubilatoria, entonces trabajamos bastante coordinadamente. Bien. Pero bueno, se trabaja bien y se va a seguir trabajando hasta el fin de la legislatura.